Ayer estaba recordando que hace un mes sucedió lo del apagón que sufrió Montería. ¿Cuántos de ustedes fueron afectados por ese apagón? A ver, levante la mano. ¿Sí? Fue en mi caso o en el caso de nuestra casa, la luz se fue a la 1 de la mañana del miércoles 3 de abril y regresó hasta el jueves o al viernes en la madrugada. O sea, fueron más de 25 horas sin electricidad. Y quiero decirle que la verdad fue un tiempo bastante complejo por muchas razones. Número uno, no podíamos dormir. Esa noche fue difícil, se fue la luz a la 1 de la mañana y tratar de dormir después de eso fue casi que imposible. ¿A cuánto les pasó eso que no pudieron dormir más? Sí, fue difícil. Después de que iba pasando el tiempo, las horas, empezó a crecer en nosotros una preocupación y fue que la comida, todo lo que había en la nevera, iba a empezar a dañarse. ¿A cuántos les pasó eso que estaban ahí como preocupados por lo que pasó en la nevera? Montería literalmente en ciertas zonas, digamos, se interrumpió. Montería dejó de trabajar, de moverse, los colegios, algunas universidades tuvieron que suspender las actividades porque no había luz. El tráfico se vio afectado, los semáforos no funcionaban, entonces uno tenía que andar con precaución. Ese día me acuerdo que fui al centro comercial a Buenavista y Buenavista estaba llenísimo. Todos pensamos lo mismo, no hay luz en la casa, ¿para dónde nos vamos? Sí, o para otro centro comercial. Todo estaba lleno porque la gente tenía una necesidad ¿de qué? De la luz. Muchos ni siquiera pudieron cargar los teléfonos celulares, entonces la gente estaba preocupada porque no tenía comunicación, no había WhatsApp, no había internet. Mira el de la, dígale, no había internet. Para mis hijos eso fue un desastre, no había internet, no había YouTube Kids, no había nada, Netflix, no había nada. No había forma de entretenerlos en medio de toda esa oscuridad. Pero hay una realidad. Yo creo que ha sido la experiencia más larga en donde he estado sin luz. De pronto si pasa en Bogotá creo que no trasciende tanto. Pero en una ciudad con un clima como el de nosotros, la luz es fundamental. El agua se puso escasa. Llegaba un chorrito porque las plantas de bombeo no tenían electricidad. Entonces fue un tiempo, la verdad, bien complejo. Y a mí me pareció horrible no tener luz. ¿A cuánto les gusta tener luz? Sí, ¿verdad? Amamos la luz. Desde ese día dije, voy a orar por Electricaribe y voy a bendecirlo. Señor, bendigo Electricaribe. Pero más allá de eso, el Señor aprovechó o utilizó esa situación para llevarme a reflexionar acerca de la luz. Si nosotros valoramos, aquí por lo menos en Montería, valoramos la luz eléctrica, ¿será que no debemos valorar la luz espiritual? Así como es horrible o es feo no tener luz eléctrica, también es muy feo, muy horrible no tener luz espiritual. Es bueno recordar que el Señor nos dio luz y que esa luz tiene un propósito, es alumbrar a otros que están en oscuridad. Yo deseaba vivir en otro barrio que ya tenía luz y entendí que nuestra luz es importante para las personas que están en oscuridad. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y por eso titulé esta enseñanza en esta noche, que brille su luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permitir que la luz del Señor brille en nuestra vida. Hay mucha gente que tiene racionamiento. Hay mucha gente que está en oscuridad. Hay mucha gente que no puede ver absolutamente nada y necesita que alguien le dé luz. Y Dios nos ha llamado a nosotros a ser esos portadores de luz. Ahora, como estamos hablando acerca del tema de la oscuridad y de la luz, considero importante, si nuestra misión es ir y llevar luz a las naciones, que entendamos algunas cosas de la oscuridad. La mayoría de nosotros nacimos en oscuridad, pero hoy tenemos luz. El Señor nos permitió, vivenciar o experimentar el nuevo nacimiento espiritual que ha traído a nuestra vida luz, pero la mayoría,
Y creo que no me equivoco, muchos de nosotros nacimos o vivimos mucho tiempo en la oscuridad. Entonces hay cosas importantes que necesitamos entender, recordar, si vamos a llevarle luz a la oscuridad, porque a veces se nos olvida cómo es la oscuridad y necesitamos refrescar cosas para no juzgar la oscuridad, sino para alumbrar la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de luz o la falta de luz. La Biblia dice que la luz es Cristo. Cristo mismo se define como la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. El apóstol Juan, cuando habló acerca de Jesús en Juan capítulo 1, dijo, Él es la luz. Y lo presentó de esa manera. Entonces, si nosotros vamos a definir la oscuridad, podríamos decir que la oscuridad es ausencia de Cristo. Una vida sin Cristo es una vida en oscuridad. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, nosotros vivíamos en una completa tiniebla, en una oscuridad que no nos permitía ver absolutamente nada. Hay un pasaje bastante interesante donde Jesús habla acerca de algo que fue profetizado por el profeta Isaías. Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y mire lo interesante de lo que dijo el profeta sobre lo que era esa ciudad o esa región. El pueblo asentado en tinieblas. ¿Cómo era esa región hablando espiritualmente? Era una región en tinieblas, era una región en oscuridad. Pero a mí me parece interesante la palabra que utiliza el Señor Jesús o lo que utilizó el Espíritu Santo a través del profeta Isaías para hablar acerca de esto. Era una ciudad o una región que estaba asentada. La palabra asentar significa que vive, que permanece en ese lugar. O sea que muchas personas o muchos de nosotros anteriormente estábamos ¿qué? Asentados en la oscuridad, vivíamos en la oscuridad. Pero el profeta, y Jesús está refiriéndose a esa palabra, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y dice que después de eso, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso me hace entender una manera para poder quitar las tinieblas, para poder quitar la oscuridad en la vida de las personas, y es predicar acerca del reino de Dios. Jesús acababa de terminar el ayuno que lo había llevado el Espíritu Santo y que había convivido 40 días o que había estado en el desierto 40 días. Estaba tomando la decisión de empezar su ministerio, iba a empezar a llamar a sus discípulos y tomó la determinación de ir a vivir ¿a dónde? A un lugar de tinieblas. Y eso nos muestra que como cristianos, como reflejo de Cristo, tenemos una responsabilidad, no de guardar la luz. Por eso la Biblia dice que nosotros, la lámpara que el Señor nos ha dado, no debemos colocarla debajo de la mesa. La lámpara que se nos ha sido dada es para colocarla ¿dónde? Encima, para que esa luz irradie a las personas, o en este caso a las regiones, al mundo que está en tinieblas. La oscuridad entonces es ausencia de luz. La oscuridad en la vida de una persona es la ausencia de la luz que es Cristo. Cualquier persona que no tiene esa luz en su corazón vive en tinieblas. Lo segundo que tenemos que entender acerca de la oscuridad es que este mundo está gobernado por la oscuridad. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Oscuridad. Usted mira las noticias, usted mira lo que pasa, lo que sucede. Usted de pronto tiene la oportunidad de saber lo que pasa en la vida de otra persona, en los vecinos. Lo que gobierna la tierra es la oscuridad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y el maligno es el príncipe de las tinieblas. Es el príncipe de este mundo el que gobierna la tierra. Y hay un sistema establecido para que gobierne la oscuridad. Hay un reino establecido y es el reino de las tinieblas. Y él busca establecerse y crecer en medio del corazón de las personas.
Si no, preguntémonos. Esta semana hubo una noticia que a mí realmente yo digo, ya esto ya empezó a llegar a la tapa. Una noticia en colegios de CRT empezaron a generar una alerta porque ahora los vendedores de cosas en la calle, los vendedores ambulantes, ahora están vendiendo cosas con droga. Entonces a unos jóvenes les vendieron un mango y en vez de ponerle sal era una cosa revuelta en donde habían ciertos estupefacientes, drogas. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues los jóvenes o los muchachos les dijeron a los profesores que cuando se comieron el mango la lengua se les adormecía. Y entonces los profesores probaron y la lengua se les adormeció. Le dieron al rector y también pasó lo mismo. Y de ahí se generó una alerta para que todos en todas las ciudades del departamento y a nivel nacional estemos alertas con lo que se está vendiendo. ¿De dónde nace eso? ¿A quién se le puede ocurrir una idea tan maquiavélica, tan perversa? A la gente que está en oscuridad, porque el mundo está gobernado por la oscuridad. El profeta Isaías dijo en Isaías 62, una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que trata de establecerse sobre nuestra familia, sobre la ciudad, sobre el departamento, sobre la nación de Colombia? Tinieblas. Pero lo interesante viene a continuación, dice, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Las tinieblas, aunque pueden estar en toda una región, como pasaba en la región de Neftalí de Zabulón, que era Capernaum donde Jesús fue a vivir, aunque había tinieblas en ese lugar, Jesús brilló, porque Jesús era la luz. Y Jesús ha hecho de nosotros ahora también el resplandor de su gloria. Nosotros podemos ver como en un espejo la gloria del Señor para reflejarla a otras personas. La gloria del Señor, que es luz, aparece y resplandece sobre nosotros. En tercer lugar, la oscuridad es peligrosa porque no me deja ver lo mejor de Dios, no me deja conocer lo mejor de Dios. La oscuridad me lleva a vivir como una persona muerta que vive en medio de los muertos. La oscuridad es muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación de Dios. Cuando yo vivo en esa condición en donde no soy consciente de mi pecado, en donde no entiendo que nada de lo que yo haga puede alcanzar el perdón de mi pecado, sino la obra de Jesús en la cruz, yo vivo en medio de muertos. La oscuridad me hace tener hambre y nunca me va a saciar. Entonces nosotros, cuando tenemos la mente entenebrecida, cuando una persona está en oscuridad, en tinieblas, le da rienda suelta a la carne y nunca está satisfecha. Vemos gente que tiene muchísimo dinero y nunca está satisfecha. Vemos personas que tienen matrimonios espectaculares, pero tienen la necesidad de buscar otras personas amantes y nunca están satisfechos. Las personas buscan en las drogas la satisfacción que nunca encuentran. Las personas buscan en el alcohol la satisfacción que nunca se encuentra. Las personas buscan en las parrandas, en las fiestas, la satisfacción que nunca se encuentra. Job capítulo 24 versículo 15 dice, el adúltero espera el anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Los que hacen lo malo no tendrán la luz, viven en tinieblas. Dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así. ¿Cuántos éramos así? Muchos éramos así, pero fuimos limpiados, fuimos hechos santos, fuimos hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando una persona vive en oscuridad? Dice la Biblia que no heredará el reino de Dios. ¿Qué fue lo que fue a hacer Jesús a Capernaum? A predicar acerca del reino de Dios. La luz fue establecida en ese lugar, un lugar que era sombra de muerte, empezó a ver la luz, la luz, la luz.
La oscuridad no me deja ver los peligros, la oscuridad no me deja distinguir bien las cosas. Cuando yo ando en oscuridad, termino llamando a lo bueno malo y a lo malo lo llamo bueno. Como dice Isaías capítulo 5 versículo 20, dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué oscuridad para esas personas. Y eso me hizo recordar algo que pasó hace muchísimos años. Recuerdo que había un joven que empezó a venir a la iglesia y el joven empezó a tener un encuentro con el Señor, y el joven empezó a entusiasmarse, empezó a emocionarse, empezó a tener pasión por las cosas de Dios. Pero un día su papá vino a la iglesia y lo sacó de la iglesia. Y su papá se lo llevó de la iglesia. Y su papá le dijo: lo que le están enseñando en la iglesia no es la verdad. Usted es un muchacho muy joven. Y usted ha sido llamado no a entregarse a una religión, no a entregarse a la iglesia, sino usted ha sido llamado a disfrutar la vida. Su papá le enseñó que lo correcto era que fuera un muchacho travieso, que fuera un muchacho en donde pudiera experimentar la vida, que tuviera relaciones sexuales, que se emborrachara a la semana. Y recuerdo que yo iba saliendo de mi casa y estaba dando la vuelta a la esquina cuando yo vi a ese papá con ese joven llevando una canasta de cerveza. Y el papá se sentó en la tienda de la esquina de donde yo vivía a tomar cerveza con él, a enseñarle que la luz es las tinieblas y que la luz es oscuridad. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Esas personas están en oscuridad. Y a veces nosotros, como dice la Biblia en Romanos capítulo 1, dice que la persona que está en oscuridad sabe y entiende que está en oscuridad y no quiere irse solo a esos lugares, sino que lo quiere llevar a nosotros a ese mismo lugar. Entonces debemos entender otra cosa importante acerca de la oscuridad. La oscuridad me lleva a mí a tener una mente oscura. Mi mentalidad. ¿Por qué este papá hizo eso? Porque su mentalidad era una mentalidad de tinieblas. En él no había luz, no había forma de entender, no había forma de comprender qué era lo correcto. Y la Biblia nos muestra a través de diferentes palabras que hay 6 estados de la mente cuando la mente está expuesta a la oscuridad. Una mente que está moviéndose constantemente en medio de ese ambiente de tinieblas es una mente que se expone a lo siguiente. En primer lugar, la Biblia dice que una mente que está bajo la influencia de la oscuridad se vuelve mente carnal. ¿Qué piensa una mente carnal? En las cosas carnales. Su mentalidad es esa. Busca el deseo, la satisfacción de los impulsos de su carne. Entonces, quiero tener satisfacción sexual, pues busco una relación sexual. No importa que la persona no sea mi esposa, no importa que yo no esté casado, no importa. Lo importante es darle una satisfacción al impulso que hay en mi corazón, a la concupiscencia de la que habla la palabra, a los deseos que hay ocultos en nuestra vida. Y entonces la mente carnal piensa que todo eso es bueno. ¿No ha visto que hay personas que no ven como una cosa mala el adulterio? Entonces, pero si no tiene nada, una canita al aire no le hace daño a nadie. Y esas son las cosas que nosotros hablamos en medio de ¿qué? De las tinieblas. Mientras nadie se entere, todo está bien. Eso es una mente carnal. La mente carnal da rienda suelta a todos los deseos de la carne. La Biblia también nos habla acerca de un segundo tipo de mente, que es la mente corrupta. Es una mente llena de corrupción y de incredulidad. No cree en nada de lo que dice Dios. ¿No ha visto que usted trata de llevarle luz a las personas o a algunas personas y esas personas rechazan la luz diciendo: eso no es así, eso no es de esa manera? Usted debería esperar hasta los 50, como le decía ese papá a ese joven. Usted debería esperar hasta los 50. Usted está muy joven para dejar de disfrutar la vida. Eso es una mente llena de corrupción. La Biblia nos habla a través del apóstol Pablo que la mente que está moviéndose en oscuridad se convierte en una mente entenebrecida. El entenebrecimiento es la falta de entendimiento para comprender las cosas.
Cuando yo tengo entendimiento, yo tengo la capacidad de obrar de una manera correcta. Voy a tener un buen juicio. El entendimiento me lleva a actuar con buen juicio, me lleva a actuar con sensatez, con responsabilidad. Cuando yo tengo una mente entenebrecida, yo nunca voy a actuar con sensatez. Yo nunca voy a actuar con responsabilidad. ¿Por qué estamos viendo que cada día los embarazos en adolescentes crecen? Porque estamos actuando sin responsabilidad. Porque estamos viendo que la drogadicción en Colombia ha crecido en los últimos años. Porque no estamos actuando con responsabilidad. Porque como papás tomamos malas decisiones, no tomamos decisiones sensatas. Preferimos la plata a los hijos. Preferimos trabajar excesivamente pensando que al darle solamente bienes materiales estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como papás. Y resulta que la plata no lo es todo. Se necesita acompañamiento, se necesita dirección, se necesita que de pronto sacrifiquemos unos pesos por estar con nuestros hijos. Pero la insensatez nos ha llevado a todo eso. La insensatez nos hace creer que lo mejor está en el mundo, que no hay problema en tener un amante o tener un amigo por aquí, una amiguita por allá. Esa es la insensatez, la irresponsabilidad. Pero eso es producto ¿de qué? De una atmósfera de oscuridad que vuelve nuestra mente una mente entenebrecida. Pero también nuestra mente se puede convertir en una mente vana. Una mente vana es una mente que hace las cosas sin sentido. No hay fundamento. Como el rico insensato, ¿verdad? Dice que empezó a acumular. Llegó un momento que tenía tanto que ya no cabía en la bodega que él tenía. Y entonces dijo, bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a derrumbar esta bodega y voy a hacer una más grande para que me quepan más cosas. ¿Cuál fue la confrontación que Dios le hizo a este hombre? Le dijo, tú estás pensando en lo material y esta noche te vas a morir y ni siquiera has pensado en tu vida espiritual. Y le dijo, necio. Una mente vana es una mente necia. Se basa o se fundamenta solamente en las cosas de este mundo. Persigue las cosas de este mundo. Pero las cosas de este mundo se las roban, las destruye el óxido o se las come el orín. ¿Cuáles son las cosas que son imperecederas? Los tesoros del reino. ¿Dónde estamos atesorando? ¿Dónde están nuestros tesoros? La Biblia dice que donde están nuestros tesoros, allí está nuestro corazón. Entonces, obsesionados por las cosas materiales. Yo no digo que no tengamos necesidad de eso. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Pero Él nos dice, busquen mi reino, busquen mi justicia y las demás cosas serán añadidas a ustedes. ¿Dónde florece la gente? En la casa del Señor, haciendo las cosas de Dios. Pero nuestra mente vana nos hace perseguir cosas que son infructuosas. Perseguimos muchas cosas que no tienen sentido. La atmósfera de tiniebla también convierte a nuestra mente en una mente cauterizada. En otras palabras, es una mente insensible. Y por más de que usted le hable a una persona que tiene una mente cauterizada, esa persona no va a entender. Usted le dice, pero mire, eso no es lo correcto. Pero mire que la palabra de Dios dice esto. Pero mire, usted no debería hacer esto. Pero la persona está ¿qué? Cauterizada y su mente está cautiva en tinieblas y lo único que ve es tinieblas. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Qué ve un ciego? Nada. Ay, me llevas, claro. Porque así es la mente de una persona que está en oscuridad. No tiene sensibilidad a nada de lo de Dios. Y entonces nosotros compartiéndole ahí, no, ¿qué tal? Que mira, hay otras formas. Y es lo que tenemos que aprender. Y la Biblia finalmente dice que una mente que está expuesta a la oscuridad se convierte en una mente reprobada. Y vive el proceso del que habla la palabra de Dios en Romanos capítulo número 1. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que Dios se manifiesta a todos los hombres a través de la creación. Nosotros solamente con ver lo creado, los cielos, la tierra, las aves, los árboles, deberíamos creer en Dios.
Pero la mente que está en oscuridad no cree en Dios de esa manera. Y entonces dice que ellos empiezan a actuar de manera independiente de Dios y empiezan aún a negar la existencia de Dios porque quieren tratar de imponer sus pensamientos. Entonces la Biblia dice a través del apóstol Pablo que esas personas Dios las suelta y permite que sus pensamientos que están cauterizados, que son vanos, que están entenebrecidos, corruptos y carnales, se ejecuten. Y lo que ellos vienen a hacer, sus acciones, vienen a ser acciones reprobadas directamente por Dios. Eso es una mente reprobada. Y empiezan a hacer una cantidad de cosas que son antinaturales. Diga conmigo, antinaturales. La naturaleza misma nos dice que deberíamos actuar en un sentido, pero la mente corrupta, la mente reprobada nos lleva a actuar en sentido contrario a lo natural que fue establecido por Dios. Y por eso vemos haciendo gente cosas antinaturales. Gente tratando de transformar su sexo, entonces van a operaciones que son antinaturales. ¿Por qué? Porque su mente está en oscuridad. Algo importante que tenemos que entender: una mente que está en la oscuridad, una mente que cohabita en la oscuridad, es una mente que genera un corazón endurecido. ¿Por qué a la gente le cuesta abrir su corazón a Dios? Porque su corazón está endurecido. Así éramos muchos de nosotros. Nos hablaban de Dios. Ay, qué pereza. Otra vez. Ahí viene. Otra vez viene el aleluya a hablarme a mí. Qué pereza, qué jartera. Y le huíamos. Nos invitaban a la iglesia y no poníamos cara de ponqué, sino cara de limón. Sí. ¿Por qué? Porque una mente que vive en oscuridad genera un corazón endurecido. Y ese corazón endurecido nunca va a reconocer la necesidad de la luz. Nunca va a reconocer que tiene necesidad de Dios. Salomón dijo que los necios niegan la existencia de Dios. Los necios niegan la necesidad de Dios. Esa mentalidad. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto a la gente aceptar la luz? Porque esa mentalidad de oscuridad que genera un corazón endurecido nos lleva al error y nos lleva a vivir de una manera equivocada y llamar a todo lo que nos dice la palabra de Dios como algo completamente errado. Lo que le pasó a ese papá, todo lo que le están enseñando en esa iglesia está equivocado. La verdad la tengo yo. ¿Por qué ese papá le enseñó a vivir a ese hijo de esa manera? Porque tenía una mentalidad oscura, un corazón endurecido que lo había llevado ¿qué? Al error. Y ese error en el estilo de vida de este papá lo llevó a rechazar ¿qué? La luz. Y de paso llevó a que su hijo rechazara la luz. Nosotros en la oscuridad tenemos muchas fortalezas que se han levantado contra el conocimiento de Dios. Pregúntele a la gente, ¿por qué no viene a una iglesia? Y la gente le va a sacar 50,000 razones del por qué no viene a una iglesia. Porque es que allá me van a prohibir, porque es que allá me van a cohibir, porque es que allá me van a lavar el cerebro, porque es que allá me van a cambiar mi manera de hacer las cosas, porque es que a mí allá me van a establecer allá límites. No han entendido. La gente que todavía sigue en oscuridad no ha entendido que la palabra no cohíbe, la palabra nos da libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué pasa con una persona que vive en la oscuridad? Vive llena de cadenas. Pero como no puede ver qué es lo que tiene, nunca se da cuenta de que su vida está completamente ¿qué? Atada. Su vida está completamente impedida en desarrollar lo que Dios quiere. Pero también nosotros rechazamos la luz, o mucha gente rechaza la luz por ignorancia. Hay gente que la rechaza porque tiene el error. El error está inmerso en ellos. Y lo que piensan es equivocado producto de que su mentalidad ha sido afectada por la oscuridad. Pero hay otras personas que no quieren la luz porque son ignorantes a la luz. No dice la palabra de Dios que la gente perece o el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces la ignorancia también nos lleva a despreciar la luz. Ahora, ¿qué necesitamos entender?
Mateo 5:45. Pues Él da luz. Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Qué tenemos que entender? Que la luz está disponible para todos. La luz es asequible para todos. Pero nuestra vida necesita un punto de quiebre que nos lleve a reconocer la luz. Usualmente, como una persona que tiene esa condición de oscuridad en su vida, que no reconoce la luz, que está errado frente al tema de la luz, que ignora la necesidad de la luz, ¿cómo recibe la luz? ¿Cómo recibí yo la luz? ¿Cómo recibiste tú la luz? ¿Cómo fuiste iluminado? ¿Cómo puedes llamar ahora a lo bueno bueno y a lo malo malo? ¿Cómo fueron abiertos tus ojos? ¿Cómo te diste cuenta que en la oscuridad tus manos estaban encadenadas? ¿Cómo te diste cuenta que tus pies tenían grilletes? ¿Cómo llegaste a ver esa luz? Si tú estabas asentado, al igual que Capernaum y que esta región de Neftalí de Zabulón, que estaba asentada en la oscuridad, ¿cómo llegó a ser evidente la luz para ti? 95% de las personas ven la luz producto de un quebrantamiento en su vida. Dios tiene que permitir que algo fuerte, algo que realmente rompa el corazón que fue endurecido, producto de una mente endurecida, sea estremecido por eso. 95% de la gente que venimos a la iglesia fuimos reconocedores de la luz de esa manera. En mi caso, un secuestro. Antes del secuestro, mis papás llevaban la luz a la casa. Ellos eran portadores de la luz. Ellos empezaron a cambiar. Ellos iban a la iglesia. Ellos adoraban al Señor. Pero a pesar de que había luz en la casa, yo persistía en mantenerme ¿qué? En tinieblas. Producto del error. Producto de mi ignorancia, de no atreverme a conocer lo verdadero. Por no atreverme a leer la palabra de Dios. Por mi ignorancia y por mi error, yo estaba perdiéndome la oportunidad de conocer la luz verdadera. No me había dado cuenta que yo tenía ataduras, cadenas que tenía que romper, ligaduras de impiedad. Pero el Señor permitió una situación que me estremeció. En las empresas eso se llama plan de choque. ¿Tuvo Dios que establecer en mi vida un plan de choque? A ver, ¿cuántos de ustedes el Señor tuvo que hacer un plan de choque y lo metió en un problema financiero, lo llevó a una situación adversa financieramente? ¿Alguien en su casa o usted mismo experimentó una enfermedad complicada? ¿A cuántos les pasó eso? El 95% de nosotros tenemos que conocer a Dios de esa manera. Medidas de choque. Y tenemos que abrir los ojos y decimos, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y sale Jesús, yo, no es el Chapulín Colorado. Yo, Jesús, el Salvador del mundo. Y uno dice, ay, yo por qué no lo había visto antes, si me habían hablado. Y usted empieza a ver a Dios en una faceta especial. Y nos muestra que la luz siempre estuvo ¿qué? Disponible, porque la luz siempre brilla sobre los buenos y sobre los malos. Solo que el malo no se ha dado la vuelta para reconocer la luz. Es como cuando el sol tiene una nubecita y usted está en una parte de la ciudad en donde no puede ver el sol. Pero si usted toma su carro, toma una moto, se va en la bicicleta o a pie y se va para el otro lado, el sol del otro lado está ¿qué? Descubierto. El sol no ha desaparecido. La luz no desaparece. La luz está disponible, pero yo tengo que de alguna forma buscar la luz. Y Dios dice, la mejor forma es el quebrantamiento. Desafortunadamente. Hay un 5% de las personas que permite que la luz que hay en otras personas los impacte. Entonces de pronto un compañero de trabajo tiene luz y uno dice, wow, qué vida tan espectacular. Y no ha pasado ningún proceso así grave, nada trascendental, nada que lo esté quebrando por dentro, pero usted dice, yo quiero esa luz, es que me impacta tu luz. Ay, es que tú tienes una paz que yo quisiera tener tu paz. Ay, es que yo te voy a hablar de una manera, yo no sé, tienes algo que a mí me encanta. Y esa persona es impactada por esa luz. O como aquel que nació en un hogar cristiano y la luz de sus papás lo impactó y lo levantó en medio de la luz. Entonces él, tinieblas, ¿qué es eso? Yo lo que veo y lo que conozco es la luz, porque mis padres me han enseñado lo que es la luz y yo también quiero la luz. Y entonces toma la decisión de aceptar a Jesús en su vida y se establece en la luz, porque la luz de otro lo animó.
¿Qué debo entender de la luz? Que mi luz, cuando yo la acepto, cuando yo me acerco a la luz, mi luz tiene que ir en aumento. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Imagínense cómo tiene que ser nuestra luz, como Montería a la 1 de la tarde. Así tiene que ser nuestra luz. ¿Cuántos han salido a la 1 de la tarde a la calle así? A ver, usted tiene que salir con gafas oscuras porque el solazo es que usted salir así. De esa manera Dios espera que nosotros brillemos. Mira al de la, dígale: Dios quiere que brillemos. Cristo se quiere reflejar en mi vida. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Cristo se quiere proyectar en mí para que yo refleje. Mi espíritu es capaz de reflejar la luz de Cristo. Mi espíritu no solamente captura la luz para mí. Cristo llena mi vida con su luz. Pero llega un momento en que la luz es tan fuerte y es tan poderosa que no solamente me llena a mí, sino que empiezo a desbordar de luz y empiezo a irradiar luz a otras personas, a todo lo que yo estaba en oscuridad. Y cuando yo pienso en esto, creo que nosotros vivimos un proceso con la luz. El proceso es algo que es progresivo. Entonces nuestra luz va creciendo ¿qué? Progresivamente. Hay un ejemplo en la palabra de Dios de una sanidad que hizo Jesús a un hombre ciego. ¿Cómo estaba ese hombre? En tinieblas, no veía nada. Jesús lo sanó y la sanidad de este hombre fue una sanidad progresiva, lo que me muestra que nosotros tenemos que ir creciendo progresivamente en la luz. Marcos 8, 23 al 25. Dice la palabra: Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre. ¿A cuántos tendremos que escupir hoy? Mira el de lado: hay que escupirte, por si estás en oscuridad, pues te escupimos hoy. Un milagro como extraño, ¿no? Lo escupió en los ojos, puso sobre sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Entonces lo primero que pasa en nuestra vida es que llega la luz y nosotros como que allá veo algo, eso como que era, y usted empieza a mirarse las manos y dice: algo tengo en las manos, en las muñecas, oiga, algo tengo en los pies, oiga, estoy notando como que mi caminar es como pesado, ¿no? Pero no entiendo por qué, porque usted está empezando a salir ¿de qué? De la oscuridad. Y tenemos cientos de preguntas y no las entendemos todas, y de pronto leemos la Biblia, pero vemos así como sacrificio, carnero, vaca, toro, Levíticos. ¿Le parece familiar cuando uno lee Levíticos por primera vez? ¿Cómo está viendo usted? ¿No ve la hora de que lleguen salmos, proverbios? ¿A cuánto les gustan los salmos y los proverbios? Porque de pronto se adaptan más a lo que estamos viviendo. Pero la ley, ¿y por qué? Y no entendemos qué fue, qué significa ser redimidos, qué significa, no entiendo, la cruz, y por qué tenía que morir. Porque estamos viendo que todavía muy borroso. Dice: sí veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. ¿Alguno tiene miopía? ¿Tú ves algo allá? No sé, veo un bulto allá, pero ni idea. Así estaba ese hombre. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertas. Su vista fue totalmente restaurada y podía verlo todo con claridad. ¿Qué podía ver Jesús? Todo con claridad. Entonces, ¿cómo es el proceso de la luz? Yo pienso o creo que hay tres cosas, o sea, tres pasos de ese proceso de la luz. El primer paso es cuando Jesús llega a nuestra vida, ya sea por el quebrantamiento o ya sea porque fuimos inspirados por la luz de otros, y el Señor empieza a irradiar luz en nosotros y nosotros empezamos a ver la luz. Y lo primero que el Señor quiere que veamos, lo primero que el Señor quiere que nosotros entendamos y que adquiramos conciencia es de nuestro pasado.
¿Qué es lo primero que cualquier persona que se acerca a la luz desde mi perspectiva debe trabajar? Su pasado. El pasado. Y entonces uno empieza a entender que el pasado no perdona si yo no hago mi proceso. La Biblia dice que el pasado de una persona no perdona si yo no lo corto. La Biblia dice que el pecado de los padres llega hasta la tercera y la cuarta generación. Cuando yo recibo la luz de Cristo, mi pasado cobra importancia. Y empiezo a preguntarme, empieza a pesar sobre mí lo que mis antepasados, lo que yo hice. Mi maldad cobra valor. La maldad de mis antepasados cobra valor. La iniquidad de ellos se hace evidente y nos lleva a generar en nuestro corazón la necesidad de resolver esos asuntos en nuestra vida. Nadie puede avanzar en la luz si primero no resuelve los asuntos de su pasado. Yo lo viví y yo tuve que resolver. Yo fui iluminado por la luz, pero me quedé en esa solamente en esa parte en donde todo lo veía que borroso. Y no pude avanzar por muchos años hasta que entendí que tenía que permitir que la luz me iluminara de tal manera que yo pudiera ver mi pasado. Yo tengo que resolver mi pasado. Pablo dice, una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Pero para olvidar lo que queda atrás, primero tengo que resolver lo que queda atrás. Si yo me quiero enfocar en lo que está adelante, primero tengo que resolver y cerrar lo que está abierto de mi vida atrás. Tengo que restaurar al que tengo que restaurar, tengo que pedirle perdón a quien tenga que pedirle perdón, tengo que sanar, tengo que romper, tengo que destruir, tengo que anular, cancelar, quitar de mi vida toda la iniquidad, toda la maldad familiar, mis pecados. Tengo que resolver ese tema. Si no se resuelve ese tema, no vamos a progresar. Porque hay mucha gente que todavía está en la iglesia y lo único que hace es ver que veo unos árboles, no entiendo. Y usted dice, pero ¿por qué no avanza? Porque no ha resuelto su pasado. Cuando yo trabajo mi pasado, entonces Dios se manifiesta en mi vida una vez más, se proyecta sobre mí para darme su luz, para mostrarme el futuro, para mostrarme el camino que debo seguir, para decirme cuál es mi propósito, para decirme, así como le dijo a David que desde el vientre él había establecido un plan para él. Cuando yo he resuelto mi pasado, mis ojos se abren para entender mi propósito, para entender mi llamado, para entender el plan de Dios para mi vida. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los planes del Señor? Jeremías 29:11 dice, yo tengo planes para ti de bien y no de mal, planes que tienen futuro y esperanza. Cuando yo resuelvo lo de atrás, mis ojos se abren para ver que los planes que el Señor tiene para mi vida. Ya empiezo a preocuparme por mis generaciones. El Señor en Éxodo 25 dice que la maldad alcanza la tercera y la cuarta, pero la bendición del Señor llega por 1000 generaciones, a 1000 generaciones. Entonces me empiezo yo a preocupar ¿qué? Por mis generaciones. ¿Por qué he trabajado yo muchas cosas en mi vida? Por mis generaciones. Porque sé que asunto que yo resuelva hoy, mis generaciones mañana no lo van a tener que trabajar. Chicharrón que yo rompa hoy, destruya hoy en mi vida, mis hijos no van a tener que comer ese chicharrón ahí huesudo. No el chicharrón magro, sino ese que parte muela, ¿cierto? Así. Esos son los chicharrones que tenemos que resolver nosotros. Usted y yo deberíamos estar comiendo ese chicharrón, dejándole a nuestros hijos ¿qué? El cerdo magro, lo mejor para ellos. Cada desierto que tú pases es un desierto que tus generaciones no pasarán. Todo lo que tú venzas hoy, todo lo que tú enfrentes hoy, tus generaciones no lo van a pasar. Dios va a trabajar mis deseos, mis anhelos. Todo lo que me habla del futuro, Dios lo va a trabajar, Dios me lo va a mostrar. Y finalmente, cuando yo tengo claro hacia dónde voy, cuando mis pies están establecidos, la Biblia dice, qué hermosos los pies que anuncian el evangelio. Cuando mis pies están asentados en la palabra de Dios, cuando yo estoy caminando en la senda de los justos, como dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores.
ni se sentó en la silla del escarnecedor, sino que medita en la ley del Señor de día y de noche. Cuando yo estoy caminando hacia ese futuro, guiado por la palabra de Dios, Dios empieza entonces a mostrarme, a revelarme otras áreas de mi vida que Él necesita que refinar. Y es cuando el Señor me muestra o nos muestra cómo ser un padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una persona que recibe dones espirituales, cómo usar los dones, al servicio de quién deben ponerse los dones. El Señor nos va a mostrar cómo someternos a la autoridad, cómo ser una persona de autoridad, cómo ejercer el liderazgo, cómo ser una persona que está administrando el dinero, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen empleador, cómo relacionarse con la autoridad, cómo tratar a la autoridad, cómo interceder por la autoridad. El Señor nos va a enseñar temas de cómo honrar, cómo batallar espiritualmente. Y nuestros ojos empiezan ¿a qué? A llenarse de luz. Y empezamos. Y así como le decía hace una semana, que el Señor nos va a llenar primero con cosas terrenales, cuando nosotros seamos llenos de luz y nuestra vida esté andando ya en esa dirección de la palabra de Dios, no solamente vamos a ver cosas terrenales. Nos va a pasar como a Jacob cuando llegó a Betel. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? O sea, la traducción de Betel es casa de luz. Y cuando él llegó a la casa de luz, sus ojos fueron abiertos para ver una revelación celestial. ¿Quién fue el primero que vio a la escalera? Jacob. ¿Quién es la escalera? Cristo. Una revelación. Y a nuestra vida va a llegar revelación nueva, fresca. Vamos a convertirnos en odres nuevos para recibir ¿qué? Vino nuevo. Porque estamos ¿qué? Recibiendo luz. Recibiendo luz. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que entre más sombras saque de mi vida, use la luz que Él me da y que yo estoy guardando y que yo estoy reflejando para llevarle a otros que lo necesitan. Más que palabras, la gente necesita nuestro testimonio de luz. Más que palabras. Más que decirle, mira, la Biblia dice, yo respeto eso, pero creo que más que eso, la gente necesita ver que hay luz. Cuando la gente ve luz y ellos están en medio de una oscuridad y viene el quebrantamiento, ¿van a correr a dónde? ¿No dice eso la Biblia? Que la gente correrá a la casa de Jerusalén. ¿Por qué la gente va a correr a la casa de Jerusalén? ¿Por qué la gente va a correr al monte alto donde está establecido la casa de Jerusalén? Porque la gente sabe que allá hay algo diferente. Porque cuando ellos son quebrados, uno busca y dice, ¿quién tiene algo diferente? Porque yo miro a los que están en oscuridad conmigo y ninguno me ofrece nada que resuelva mi situación, pero allá hay algo diferente y la gente corre a donde hay luz. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llama para que reflejemos su luz. Más que hablar. Apocalipsis 12, 10, 11 dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador, la oscuridad, el que domina las tinieblas de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y dice que ellos lo han vencido. Ellos vencieron al de las tinieblas, al príncipe de este mundo. ¿Cómo lo vencieron? Dice, por causa de la sangre del Cordero. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Cómo se vencen las tinieblas? Luz. ¿Y la luz viene de quién? De Cristo, porque Él es la luz. Pero no solamente de eso, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Aunque literalmente esto está hablando acerca de la segunda venida del Señor, esto también aplica para nosotros hoy. ¿Qué va a vencer las tinieblas en nuestra casa? ¿Qué va a vencer las tinieblas en la gente que vive a nuestro alrededor? La luz de Cristo fluyendo en nosotros y convirtiendo nuestras vidas en ¿qué? Testimonio. ¿Cuántos necesitan derrotar las tinieblas en algún lugar? ¿Cuántos necesitan o cuántos quieren llevar luz a esos lugares de oscuridad? Hay mucha oscuridad.
En nuestra familia hay mucha gente en oscuridad, pero no los va a transformar la cantaleta espiritual. Arrepiéntete, Cristo viene pronto. Sino nuestro testimonio, amando a nuestro enemigo, perdonando, siendo misericordioso, siendo generoso, siendo compasivo, dando sin esperar nada a cambio. Cuando la gente ve el testimonio, sus ojos son ¿qué? Abiertos. Y empiezan a ver a quién, a la verdadera luz, la luz de Cristo. Amén. ¿Cuántos necesitan un poco de luz en su vida? ¿Cuántos quieren un poquito de luz hoy? Póngase de pie y vamos a pedir luz. Y si alguien no tiene nada de luz y hoy la quiere recibir, si alguien se da cuenta que su vida es oscuridad, simplemente va a hacer conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, yo quiero tu luz, te necesito. La oscuridad no me ha dejado nada, no me sacia, sigo con la misma hambre. Reconozco lo que dice tu palabra, Señor, que todo el que expresa su necesidad de ti y todo el que cree en ti nunca más tendrá hambre y sed, porque tú eres el verdadero pan. Espíritu de Dios, reconocemos que el sol brilla sobre todos, pero muchos no quieren reconocerlo. Por eso nosotros hoy levantamos nuestro rostro y nuestra mirada y vemos que hay una luz especial. Y te pedimos, Señor, hoy que saques de nuestra vida las sombras. Refléjanos tu luz. Que la luz tuya, como dice la palabra, prevalezca sobre nuestra oscuridad. Háblanos, Espíritu Santo, y permítenos a través del testimonio llevar la luz. En el nombre de Jesús. Y usted y yo vamos a cantar esta canción. Simplemente le voy a animar a que tenga sus ojos cerrados y usted la va a ir interiorizando. Y la vamos a cantar con entendimiento hoy. En ti no hay